Buenos días. Bueno, acá estamos reunidos para tratar la clase 2 del módulo 1 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Hagamos un breve repaso de los tipos de objetos en los cuales podemos almacenar datos. No son los únicos, pero son los de mayor utilidad. En la clase anterior hablamos de vectores. ¿Qué son los vectores? Son un conjunto de números. Por ejemplo, si yo tengo datos, el número 4, el 1, el 4, 125, 35, 74, defino un vector con estos datos y el objeto tendrá almacenado ellos para cuando los necesite. Este es un vector de característica numérica, pero podríamos tener vectores con caracteres. Por ejemplo, puedo tener un vector donde el primer elemento es AA, el otro es AB, el otro es AB. Acá hay un error, debería ir una coma en la definición del vector. Seguiremos trabajando a lo largo del curso, pero ahora pasaremos a un nuevo tipo de objetos de muchísima utilidad, que son los data frame. Los data frame son tablas con filas y columnas, que nos recuerdan a las planillas de cálculo. Pueden tener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, yo puedo tener una columna que se llame número, donde tengo 12, 15, etc. Otra columna que es peso, que también son números, otra que es edad, y otra que sea nombre, Juan, Malena, etc. El largo de las curvas es prácticamente indefinido, podemos tener millones de filas y millones de columnas. Pero lo importante del data frame es que podemos tener datos heterogéneos almacenados. El otro que vamos a utilizar bastante más adelante y que es útil para ciertas aplicaciones son las matrices. También son tablas con filas y columnas, igual que el data frame, pero acá todas las filas y columnas tienen el mismo tipo de datos. Por ejemplo, tengo acá una matriz que tiene 6 columnas, en este caso 2 filas, pero supongamos que puede seguir. Entonces, en cada intersección de fila y columna tengo un número que representa algo, algún valor. Por ejemplo, me dice, bueno, nosotros vamos a ver aplicaciones, por ejemplo, al análisis de imágenes, y este puede ser la densidad óptica de un píxel, del píxel 1 y 1, y esta es la densidad óptica del píxel que está en la columna 1 y en la fila 2, y así sucesivamente, pero todos son densidades ópticas, y en ningún momento me aparece un dato como aparecía acá, que era un nombre. Entonces, por ahora no vamos a trabajar con matrices y nos vamos a concentrar básicamente en los data frame. Bueno, retomemos nuestra forma de trabajo. Habitualmente trabajamos en una consola o, como se llame en otro programa, que es el lugar donde vamos escribiendo los códigos para ejecutar nuestras órdenes. Normalmente, ¿qué hacemos? Ya lo hemos hecho en la clase anterior. Podemos ingresar datos a través del teclado, que nos va a aparecer escrito, y al ejecutar esa instrucción recibiremos a través de la misma consola en la pantalla el resultado de esa operación. Lo que vamos a empezar a ver hoy es cómo interactuar, por ejemplo, con planillas de cálculo, y cómo introducir datos, ya sea a través de archivos preexistentes o a través del teclado, o bien a través de lo que habíamos visto, el archivo rdata, que almacena los datos que venimos trabajando o que ya hemos trabajado en una sesión en particular. Entonces, con esto podemos retomar datos que están en nuestro espacio de trabajo o almacenar datos acá. Y recordemos el archivo rhistory, que lleva todas las instrucciones que hemos escrito y que es de mucha utilidad cuando uno tiene que repetir instrucciones. Bueno, manos a la obra entonces. Bueno, muy bien. Entonces, abrimos la consola, buscamos el directorio donde trabajaremos, curso R, módulo 1, y arrancamos R. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo crear un data frame. Existen diferentes formas para crear data frame, entonces vamos a empezar por las más sencillas. Una forma, supongamos que al data frame le voy a poner el nombre A. No es recomendable poner un nombre A, pero bueno, para fines de trabajo es adecuado. Entonces,
escribimos, le asignamos a data frame y doble paréntesis. Con esto hemos creado un data frame que se llama A. Ahora, si vamos a cargar datos a través del teclado, usamos el siguiente código. edit A. ¿Qué quiere decir? Vamos a editar A y los resultados que editemos los vamos a colocar nuevamente en A. Si le damos Enter, se nos abre una planilla en la cual podemos ir cargando los datos. Y podemos ponerle, por ejemplo, la columna 1, supongamos que va a llevar números reales y le ponemos cambiar el número, el nombre, esto lo vamos a llamar X, por ejemplo. A esta columna la cliqueamos, le cambiamos el nombre, la vamos a llamar Y. Damos Enter y acá cargamos los números, por ejemplo 1, 2, 3, 15, 45, 20, todos los números que usted quiera cargar. Una vez que terminó de cargar, oprime Quit y sale. Si ahora le pedimos A, vemos que acá tenemos cargado la tabla que hemos diseñado. Entonces esta es una forma sencilla para crear un data frame y cargar desde el teclado. Ahora, muchas veces lo que tenemos es una planilla de cálculo. Entonces, con una planilla de cálculo queremos evitar el cargado manual y la podemos copiar. ¿Cómo vamos a hacer? Yo tengo acá una planilla de cálculo que ya he creado, que tiene varias columnas, peso, minutos, atributo, atributo 2. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, yo estos datos los quiero llevar y copiar en R. Entonces, bueno, los copiamos con Control C y nos vamos a R. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, acá en la primera columna, la columna peso, vamos a ampliarlo a esto. La columna peso yo estoy trabajando con coma. Este es un detalle importante, saber si trabajamos con coma o con punto. La planilla de cálculo mía trabaja con coma como punto decimal. Cuando yo vaya a R, vamos a cambiarle también un poco el tamaño a esto. Ahí se ve mejor. Entonces, copio los datos y esos datos los voy a asignar a un objeto en R. Entonces, bueno, voy a volver a llamar el A, le voy a escribir. El comando que se utiliza es readTable. Como yo los datos los tengo en el portapapeles, acá entre comillas, escribo clipboard. Como mi planilla tenía títulos en cada columna, le digo header true, o sea que me tome los títulos de cada columna y después le especifico el punto decimal. El punto decimal para mí era una coma. Entonces ahí le estoy dando la instrucción. readTable es el comando para copiar algo del portapapeles y crear un objeto. Le damos Enter y si ahora llamo a, veo que tengo copiado los datos que teníamos en la planilla de cálculo que tenemos acá. Acá la planilla tenía coma, acá entró con puntos, R trabaja con puntos, probablemente se pueda cambiar y trabajar con coma. Entonces, esta es una forma relativamente sencilla. Ahora, muchas veces la planilla es extremadamente grande y copiarla da su dificultad. Entonces, lo que nos conviene, el otro mecanismo, todo esto usted lo va a encontrar en el archivo, pero es bueno ir viéndolo. Lo que se puede hacer con este, vamos a cerrarlo y vamos a abrir nuevamente la planilla de cálculo. Entonces, acá me voy, estoy en la clase 2, tengo la planilla de cálculo, acá la tengo. Esta es la planilla de cálculo que teníamos. Esta es una planilla de cálculo que es de Calc, por eso tiene extensión ODS, pero si fuera una de tipo Excel sería igual. Para importar directamente la planilla, lo que hay que hacer primero es guardar la planilla como un archivo CSV. Entonces voy a Save As y acá selecciono formato CSV. CSV quiere decir valores separados por comas. Entonces, acá ya la tengo creada, la planilla se va a llamar clase R módulo 1 clase 2 CSV y salvo. Acá me dice que existe, bueno, le voy a volver a escribir, entonces me voy a grabarlo en CSV.
Acá tengo que tener algunos detalles importantes. El modo de codificación, les sugiero grabarlo en Unicode. El delimitador de campos en tabulador y el delimitador de texto en comillas. De esa manera lo grabo. Entonces me queda un archivo CSV, acá me dice bueno, que se grabó únicamente esta página. Me queda un archivo CSV guardado con características que son fáciles de importar. ¿Cómo hago para importarlo? Entonces, bueno, me voy a R, lo voy a importar, voy a llamar a esta planilla clase R12, a la que le voy a asignar, voy a copiar toda esa planilla. Entonces el comando es el mismo, read table, lo único que el archivo se llamaba clase R1-2.csv. Luego le especifico lo mismo, o sea, acá en lugar de poner clipboard le puse el nombre del archivo, header, true. El separador, acá en separador le especifico entre comillas el siguiente código, es barra invertida y T. Barra invertida y T quiere decir tabulador. Recuerde que yo fijé como separador de campos el tabulador. Luego, file encoding y la codificación yo había colocado Unicode. Y luego le voy a especificar que dec, que era la separación, en mi planilla está como coma para que me lo reconozca. Si no me he equivocado en nada de lo que he escrito, le doy Enter y entonces ahí me trasvasó toda la planilla de cálculo en CSV dentro de R. Veamos si es cierto. Acá tendría que tener la planilla exactamente igual y podemos ver, acá tenemos peso, minuto, atributo y atributos 2, que son las cosas que nos aparecen en la planilla. Entonces, de esta manera hemos introducido los datos a partir de una planilla. No importa qué tamaño tenga la planilla, será introducida. Muy bien. ¿Qué otras formas existen para crear data frame? Bueno, muy bien. Existen otras. Recordará, vamos a escribir este comando, ls, recordará, esto es para ver el espacio de trabajo. Esto es todo el espacio de trabajo que tenemos acá, las cosas que hemos ido copiando. Vamos a borrar un poco, remove, list, igual ls, y si ahora me fijo, he limpiado todo, he borrado todo lo que he incluido. Entonces, otra forma es si tuviéramos vectores. Recordemos cómo se creaban los vectores. Por ejemplo, supongamos que tengo un vector A, numérico, que tiene los valores 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y supongamos que tenemos un vector C que tiene letras, básicamente. Supongamos que tiene 5 letras. Pongo primero las comillas para que me resulte más fácil y ahora voy a cargar los elementos de este vector. Supongamos que este vector tenía X, Y, Z, U y B. Entonces, ¿qué tengo en mi espacio de trabajo? En este momento dos vectores, A y C. ¿Qué tiene A? Lo que cargué. ¿Qué tiene C? Lo que cargué. Entonces, ¿cómo puedo crear un data frame? Supónganse que quiero crear el data frame tabla 1. Entonces, tabla 1 lo puedo crear data frame A, C. Fíjese el código. Es decir, estoy creando un data frame con el vector A y el vector C. Le doy Enter, busco el objeto y acá tengo una tabla donde tengo los valores de A y los valores de C. Si bien acá lo puedo hacer, esto lo podría hacer de otra manera, con un código similar. Este es el código que escribí recién. Yo podría escribir acá un código que sea data frame, cbind. ¿Qué quiere decir esto? Cbind es unir por columna, es decir, como que yo tomo el vector A y el vector C, uniéndolos por columna y de esta manera construyo el vector tabla 1, que es equivalente a lo que habíamos hecho. ¿Por qué le digo que esto es interesante? Porque yo podría hacer
a lo mejor los vectores no quiero ubicarlos en columnas, sino que quiero ubicarlos en fila. Entonces, con este mismo código que era cbind, escribiendo rbind, fíjese que tabla 1 ahora tiene los vectores, el vector A horizontalmente, y ahora tengo columnas de 1 a 5. ¿Nota la diferencia? Acá A está ubicado formando una columna y acá A está de manera horizontal. O sea que cbind o rbind nos permiten confeccionar tablas utilizando vectores de una manera bastante interesante. Muy bien. Sigamos trabajando un poco. Supónganse que yo quiero construir ahora un nuevo vector. Vamos a editar. Siempre recuerde que con las flechas del teclado puedo ir sobre mi R-History buscando versiones anteriores. Acá estoy en tabla 1, DataFrame, cbind, AC. Entonces, tabla 1 tiene estos datos. Supóngase que yo quiero crear otro vector. O sea, a tabla 1, por ejemplo, le quiero agregar ahora una columna. Entonces, yo voy a hacer una nueva tabla, llamada también tabla 1, que ¿qué va a ser? Por ejemplo, tabla 1, y le voy a agregar una nueva columna que, por ejemplo, la voy a llamar I, que es igual a A más 1. ¿Qué estoy ejecutando acá? Estoy creando una nueva tabla donde repito tabla 1, pero le estoy agregando una columna donde esa columna tiene los valores del vector A, que era este, a los cuales le sumé 1. Entonces, si le doy Enter, fíjese que tabla 1, ahora ¿qué tiene? Tiene el vector A, el vector C, que era lo que teníamos en tabla 1, y aparece una nueva columna ahí que la habíamos definido como A más 1, es decir, acá el elemento de A era 1, ahora vale 2, acá era 2, vale 3, y así sucesivamente. De esta manera puedo ir construyendo nuevas tablas sobre la misma o con un nuevo nombre. Veamos otra. Son prácticamente infinitas las posibilidades, simplemente estoy mostrando algunos ejemplos como para que uno empiece a trabajar y después con el mismo trabajo irá descubriendo solo, sin necesidad de estudiar, nuevas posibilidades cuando el código se le haga razonable. Supongamos, yo quiero crear tabla 1. Lo voy a hacer con el comando DataFrame y lo quiero hacer a partir de los vectores A y C. Pero yo no quiero que en mi tabla se llamen A y C, sino que quiero que se llame A mayúscula y, perdón, en vez de A, que se llame A mayúscula y B tome el valor B mayúscula. Acá cometimos un error porque no se llama el vector, no tengo B definido, sino que tengo C. Pero igualmente quiero dejar que se llame, o sea, quiero formar una tabla que tenga el vector A y el vector C, pero que la columna no se llame A minúscula, sino que se llame A mayúscula y que la columna que lleva el vector C se llame B mayúscula. Entonces, de esta manera, tabla 1, fíjese que me quedó la misma tabla que veníamos definiendo antes, pero le he podido cambiar el nombre a la columna, ponerla con un nombre adecuado. Siempre recomiendo poner nombres cortos, en lo posible con minúsculas, y bueno, uno irá encontrando la posibilidad para ahorrar trabajo en el teclado y ganar eficiencia en el trabajo. Si queremos conocer sobre tabla 1, por ejemplo, ¿qué tenemos? Estos son los objetos que tenemos en el espacio de trabajo. Entonces con el comando str tabla 1 nos dice, se trata de un data frame con 5 objetos en 2 variables. Tenemos data frame, tiene 5 objetos distribuidos en 2 variables, será la variable A, la variable B. La variable A, el signo peso indica la columna. La columna A tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, tal cual lo vemos acá. Y la columna B son factores, porque son caracteres, no son números. Y tiene 5 niveles, que son el U, B, X, Y, y puntos suspensivos. Entonces esta es una forma de conocer las tablas. En este caso, cuando son chicas uno la ve, pero si uno tiene una tabla que tuviera
7000 filas y 400 columnas, no lo va a poder ver, entonces esta descripción suele ser de mucha utilidad. Si queremos ver una sola columna, supóngase que uno no tiene una tabla y digo, bueno, yo quiero ver qué hay en la columna 1, tipeando tabla 1, peso A, me muestra solo los valores que están ubicados en esta columna. Si pusiera B, me mostraría solo los valores de B y me indica los niveles. Los niveles que son, bueno, cada uno de los valores que aparece, que en este caso son todos distintos, pero yo podría tener, por ejemplo, dos veces U, y acá me indicaría que uno de los niveles que tengo es U. Si hemos escrito una tabla mal, ¿cómo podemos modificarla? Supóngase que yo digo, bueno, tengo la tabla 1, y me fijo acá, digo, no, este valor en realidad no era 2, yo lo tengo que cambiar. Bueno, una de las formas de cambiarlo, muy sencilla, es colocar tabla 1, edit, tabla 1, es decir, voy a editar la tabla 1 y lo que haga se lo voy a volver a sobreescribir sobre la 1. Entonces entro acá, entonces digo, no, este valor para mí no era 2, este era 20. Lo corrijo, le doy quit y fíjense que si yo ahora voy a tabla 1, acá ya me aparece corregido. Al hacer esto le he sobrescrito, o sea, ya el valor 2 desapareció. Otra manera sería indicarle, por ejemplo, le dice, bueno, tabla 1 y entre corchetes le digo fila 2, columna 1, a eso le asigno un valor. Tabla 1, estoy haciendo referencia a este objeto. Entre corchetes 2 y 1, ¿qué quiere decir? Fila 2 y columna 1. Estoy haciendo referencia al 20. Digo, no, me volví a equivocar, 20 no es, eso era 200. Entonces esta es una manera de cambiar puntualmente. Por supuesto parece más fácil la anterior, pero esta también es útil a veces, especialmente cuando trabajemos con scripts. Le doy Enter y fíjese, si yo vuelvo ahora a tabla 1, acá donde estaba el 20 ahora está 200. Entonces esta es una forma interesante de reemplazo de valores en un data frame. Magnífico. Bueno, vamos a nuestro espacio de trabajo. Cuando nosotros enfrentamos los objetos, obviamente una forma de saber qué es cada objeto, por ejemplo, dice, ¿qué era A? Entonces, STRA me dice que son números de 1, 2, 3, 4 y 5. Si le ponía STR tabla 1, esto me dice que es un data frame. Pero existe otra forma, por ejemplo, es como que yo le pudiera preguntar, yo le pongo is data frame tabla 1. Es un comando que es una pregunta. Vamos a subir esto, no sé a dónde se ve mejor, me parece que ahí estamos. ¿Is data frame tabla 1? True, me dice. Sí, es. Si yo le hubiera preguntado, por ejemplo, respecto de A, yo sé que A es un vector. Yo le pregunto, ¿es un data frame? No, me dice, no es un data frame. Entonces, ¿qué es? ¿Is a vector? Sí, exactamente. Si le hubiera preguntado, ¿is matrix? No, no es matrix porque A es un vector. Entonces, cuando yo estoy frente a un objeto, muchas veces cuando tenga una infinidad de objetos puedo perder la noción de qué son. Entonces, con esta forma puedo ir reconociendo y tomando contacto nuevamente, especialmente cuando uno deja el espacio de trabajo durante unos días, puede complicarse. Muy bien. Bueno, algunos detalles más y últimos detalles más de esta clase. Hay una serie de caracteres que no se deben incluir especialmente en nombres de objetos. Supónganse que yo quiero crear un vector que me gustó ponerle A pesos al vector, ¿no es cierto? Entonces el vector mío va a tener tres números. Cuando lo quiero crear me dice una asignación inesperada, dice en A pesos, o sea que acá hay algo, claro, ¿por qué? Porque el signo peso no es un signo que yo pueda colocar para nombre de objetos. Así tenemos una serie de caracteres que usted va a encontrar en el archivo PDF que no se deben usar. Como recomendación, cuando uno crea un objeto, lo ideal es
no colocar un nombre muy largo, ni tampoco colocar un nombre tan corto como yo he ido utilizando en estos casos, simplemente con el fin de hacer la escritura un poco más dinámica. Una recomendación interesante si uno tiene objetos, por ejemplo uno dice, bueno, tengo pesos de ratones que registrar. Entonces, pesos, ratones, creo un objeto, por ejemplo, a lo cual le asigno la mayúscula a la primera palabra de manera que la puedo leer. No puedo dejar espacios en los nombres de los objetos. Entonces esto le asigno. Entonces digo, bueno, tengo un vector que tenía un ratón de 23, otro de 45, otro de 45 y otro de 34. ¿Cierto? Y ahí me queda. Entonces, acá tengo el objeto pesos ratones. Supongamos que yo quiero ahora recuperar eso, o sea, ver qué es lo que tengo adentro. Obviamente, ¿qué tendría que hacer? Escribir pesos ratones y vería los datos. Pero fíjese esto, si yo pongo PE y oprimo tabulador, se autocompleta. Esto es una función interesante porque permite escribir con muchísima rapidez. Lo mismo pasa con las funciones. Por ejemplo, si yo a pesos ratones le quería usar el comando que hicimos hoy, read table, simplemente escribiendo read ya me completa. Después pongo el punto, porque hay varias cosas con read, escribo table y me completa table. Entonces, siempre oprimir la tecla tabulador cuando uno puso unas letras le va a dar esa opción. Ahora, supongamos que yo oprimo el tabulador, no me aparece nada. Escribo REA. Si yo oprimo otra vez el tabulador, me va a dar todas las funciones posibles que tengo para utilizar. Acá con read tengo read bin, chart, citation, read CSV y read table que está acá. Entonces muchas veces esto sirve de ayuda porque uno dice, bueno, yo sé que tengo que usar un comando que se llama read, no me acuerdo cómo sigue el resto, entonces uno autocompleta dando dos entradas al tabulador, automáticamente me va a dar toda la opción. Entonces dice, bueno, yo quería read table, entonces va read table. Entonces acá vendría clipboard y me fijo si me lo da, pero como estoy escribiendo un nombre no, entonces clipboard. Como habíamos visto hoy, por ejemplo, iba header, entonces yo le puse autocompletar, no me lo da, vuelvo a oprimir y las opciones cuáles son: header, head matrix, head color, head map. No, el que yo quiero es header igual true. Después teníamos dec, etcétera, 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 que eran las funciones. Bueno, vamos a ver en la ejercitación correspondiente si podemos aplicar todo esto para seguir avanzando con la clase número 3.